En el 2017, exactamente 10 años después del lanzamiento del primer iPhone, Apple sacó el iPhone X o el iPhone X con un rediseño y una propuesta completamente nueva. Fue el primer iPhone con acero inoxidable, el primer iPhone con pantalla orilla a orilla, el primero en tener pantalla OLED, el primero con Face ID y muchas otras cosas. Fue completamente diferente a todos los iPhones de antes. Ahorita estamos en el Apple Watch Serie 9 y curiosamente, a pesar de que salió hasta el 2015, el Apple Watch se anunció en septiembre del 2014, lo que quiere decir que el próximo año va a ser el 10º aniversario de Apple Watch y sigue el Apple Watch Serie 10, o si los rumores son correctos, el Apple Watch X. Y al igual que vimos el iPhone X, hay mucha especulación de que Apple está preparando un rediseño especial para el próximo Apple Watch X. Según un reporte del analista de Bloomberg, el Apple Watch 10 va a cambiar el chasis por primera vez. Han cambiado el tamaño de la pantalla y ligeros ajustes como hacerlos más grandes, pero en realidad el cuadro redondeado de Apple Watch lleva desde el 2015. No hay mucha información sobre cómo exactamente se va a ver este nuevo Apple Watch, pero según el reporte lo más significante es que va a estar considerablemente más delgado y va a cambiar el aspecto. El aspecto se refiere a que puede estar o más redondeado o más cuadrado o ligeramente más grande o más chico. Hace un par de años tuvimos un rumor muy fuerte de que el Apple Watch iba a cambiar a ser cuadrado con las orillas planas como los iPhones, pero nunca lo vimos. Quizá era puro rumor o quizá Apple estaba probándolo para otro futuro Apple Watch. Aún así, no hay nada de información concreto de esto, no sabemos cómo se va a ver, pero está interesante especular. Ahora, claro que en el Apple Watch pues no hay tanto espacio como para hacer algo súper diferente como con el iPhone X. No creo que se vea drásticamente diferente, pero sí lo suficiente para que sea notorio. Lo más notorio, desafortunadamente, es un cambio que va a causar mucha controversia. Según Gurman, Apple va a cambiar el sistema de correas por primera vez. Entonces, sí, eso significa que todas las correas anteriores que han vendido los últimos 10 años supuestamente ya no van a funcionar con el nuevo Apple Watch X. Y en su lugar va a haber un nuevo sistema magnético mucho más fácil de quitar y poner, más seguro y más importante, que va a ahorrar mucho espacio. Porque pensarías que el mecanismo de las correas ahorita no ocupa mucho espacio, pero velo. En algo tan pequeño como el Apple Watch, cada milímetro es oro y estos agujeros donde va la correa ocupan como 10% del volumen total del Apple Watch. Pudieran poner una batería más grande o pudieran hacer todo más delgado y aquí es donde los rumores se empiezan a juntar como rompecabezas, pero entre más espacio tenga Apple pueden hacerlo más flaco o agregarle más cosas. Entonces, sí, es un cambio triste porque ya no van a funcionar todas las correas viejas si compras el Apple Watch nuevo, pero creo que es algo que tiene que pasar. Así como cuando cambian el conector del iPhone, hay que sufrir un poco para tener cosas mejores. Este sistema de correas actual lleva 10 años y seguramente Apple lo diseñó hace 12 años y avanzó mucho la tecnología y seguramente este mecanismo nuevo magnético va a estar mucho mejor y seguramente va a ser el estándar por los siguientes 10 años. Entonces, sí está medio triste, especialmente para los que coleccionan un chorro de correas y así, pero la tecnología avanza y 10 años con el mismo conector, a mí no se me hace tan mal que lo cambien por algo que realmente aporte y esté mejor el producto. ¿Y qué más va a cambiar con el Apple Watch X? Hola, soy yo otra vez. Vine a recomendar NordVPN. Seguramente ya me han visto hablar de NordVPN. Yo lo uso todos los días y lo recomiendo porque en realidad creo que es necesario navegar de manera privada y segura en el internet. Cuesta un par de dólares al mes. Ahorita tienen un descuento importante y aparte me apoyas a mí porque me dan una pequeña comisión. Métete a nordvpn.com/TechSantos. Siéntete seguro navegando por el internet y consideren utilizar mi liga. Me ayuda muchísimo. Se las dejo aquí abajo. Gracias. Justo estos días, Mark Gurman reveló detalles nuevos sobre funciones y sensores de salud que van a estar presentes en el futuro del Apple Watch y la mayoría pudieran estar en el Apple Watch X. Supuestamente el Apple Watch va a contar con monitoreo de apnea del sueño, va a medir tus respiraciones y la calidad de tu sueño y te va a recomendar ir con un doctor si es que detecta que tienes esta condición. Que yo no sabía que era tan grave, me puse a investigar apnea del sueño, es básicamente que no se está oxigenando tu cuerpo y puede hasta ser letal. Y aún más impresionante que eso, va a tener la habilidad para medir la presión arterial, algo que normalmente se ocupa una máquina grandota.
todo desde tu Apple Watch. Está impresionante. Supuestamente va a utilizar sensores para detectar si está incrementando o reduciendo tu presión arterial, y si llega a puntos preocupantes te va a recomendar visitar un doctor. Según los rumores, para evitar diagnósticos malos y problemas legales, seguramente no te va a decir exactamente el número de la presión, solamente te va a avisar si es que está más elevada de lo normal. Y también previamente habíamos tenido rumores sobre el monitoreo de glucosa en la sangre, que sería algo increíble para todos los diabéticos que se tienen que estar monitoreando constantemente. Apple no para con el tema de salud en el Apple Watch y es increíble la cantidad de cosas que puede detectar. Apple Watch X supuestamente va a ser un paso muy grande hacia adelante en todo este aspecto de salud. Y después tenemos que hablar de la pantalla. Hay una tecnología superior a OLED que seguramente conocen, se llama Micro LED. Ahorita es muy costoso, pero hay rumores que Apple quiere implementarlo en todos lados, empezando con el Apple Watch X. Lo único que tenemos confirmado de Micro LED hasta ahorita, y ya sabemos, es que el Apple Vision Pro va a tener pantallas Micro LED, y según Gurman y otros filtradores, el Apple Watch X sería el perfecto momento para cambiarlo a sus productos más tradicionales. Es un cambio de tecnología significativo. Micro LED gasta menos poder, eso aumenta la batería del dispositivo, tiene más brillo y el mismo contraste de negros perfectos que OLED, sin todos los problemas de burning y degradación. Pero no te emociones tanto. Kuo-Ming Chi dice que Micro LED en el Apple Watch va a ser hasta el 2025, no 2024. Entonces aquí es donde los rumores andan un poquito dispersos y no sabemos qué va a pasar. O hasta puede que Apple se espere a 2025 para sacar el Apple Watch X, aunque no tendría mucho sentido con todos los rumores que vimos esta semana de Mark Gurman y sabiendo que vamos en el Serie 9 y sigue lógicamente el Apple Watch 10. Y otro analista dice que Apple está probando pantallas más grandes con esta tecnología nueva de Micro LED. Especula que pudiera ser el próximo Apple Watch Ultra, no el Apple Watch X. Entonces no tenemos idea si van a aumentar las pantallas o solamente reducir los marcos, pero también se espera un cambio en la pantalla. Pero hablando del Ultra, está interesante que el Ultra se queda básicamente igual y el Apple Watch normal va a ser el que va a tener el rediseño completo. Esto es especulación mía, pero si en verdad se cumplen los rumores de que Apple va a cambiar el sistema para montar las correas, tendrían que hacer lo mismo con el Ultra, cambiarlo al nuevo mecanismo, porque no tendría sentido que los Apple Watches tengan este nuevo mejor mecanismo y el Apple Watch Ultra, que cuesta el doble, tenga todavía el sistema viejo. Pero eso también me surge la duda de qué hay con el Apple Watch SE. ¿Va a seguir utilizando correas viejas? Siempre que hay un cambio así de grande se pone bien interesante las preguntas y cómo van a acomodar todo. Pero francamente es temprano todavía, está bien interesante lo que está sucediendo con los rumores del Apple Watch, pero seguramente vamos a tener más información en los próximos meses. Todavía falta un año para ver el lanzamiento. Yo los mantengo al tanto. Gracias por acompañarme un ratito a nerdear de Apple y nos vemos pronto. Peace.